Es muy práctico lo que les voy a decir. Muchos compañeros cuando trabajan las direcciones asistidas, lo trabajamos como si estuviéramos conectando, ¿sí?, a la luz. Hablemos de un aparato eléctrico de nuestro hogar, ¿sí? Conectamos a la luz una licuadora, un horno, le damos enter o seleccionamos algo, alguna temperatura, algo, damos enter y empieza a trabajar. Y a veces pensamos que las direcciones asistidas así lo son, ¿sí? Que ponemos el switch, echamos a andar el motor y solitas trabajan como tal, como si estuviera automatizado todo. Y realmente no es así. Hay un procesamiento, hay un cerebro, hay una autorización para operar, hay características funcionales, hay comunicación. Finalmente, el módulo tiene capacidades más allá del hecho de que nada más pongamos el switch, arranquemos, ¿sí?, y empiece a funcionar. Y no es así. Muchos nos hemos dado cuenta en la mayoría de las direcciones asistidas, donde la alimentación es muy similar, corriente de batería, tierra o masa, una ignición y los dos cables trenzados que los conocemos como las líneas CAN, ¿sí?, el CAN high y el CAN low. Favorablemente, dentro de estos dos cables trenzados prevalece el sistema de comunicación, donde entonces la dirección, aparte de ejercer o ejecutar una acción que ahorita vamos a ver en la parte eléctrica, definitivamente entonces tiene la necesidad de cubrir una serie de comunicaciones, una serie de datos, una serie de características dentro de lo que es el área de comunicación. Dentro de lo que es la historia, ¿sí?, nosotros recordamos característicamente que cuando hablamos del CAN, hablamos de un controlador de área de red. Y es que dentro de estas circunstancias, ¿sí?, dentro de estas circunstancias, entendemos que entonces cuando hablamos sobre lo que es el área, estamos entonces rigiendo el hecho de que se tienen que respetar, ¿sí?, cuestiones de los módulos en ciertas posiciones o en ciertas zonas. Está claro que a través del tiempo, en los vehículos y más del índole de equipamiento masivo o finalmente vehículos de lujo o de cierta acción deportiva, ¿sí?, iban acumulando cada vez y cada vez más módulos, ¿sí? Algunos vehículos cometían el error en el sistema de red donde finalmente podía haber conectados entre ellos hasta 10 módulos, 12 módulos, ¿sí?, donde eso ya no es propicio, ya no genera una buena característica operacional. Lo que se necesita es que los módulos sean acomodados por áreas, ¿sí? Particularmente entonces el área que conocemos y que es globalizada, estandarizada, es el área CAN. El área CAN tracción o tren motriz. Para eso entonces, ¿sí?, en el caso del CAN bus se establecen 4 tipos de velocidades muy característicos y otras características en cuanto a lo que son líneas bus de cierta velocidad y por supuesto otras de alteración de alta velocidad, ¿sí? Donde en el caso del CAN de tracción vamos a notar, sí, que se utiliza mucho el high speed. High speed tiene que ver con una velocidad común de 500 kilobits sobre segundo, donde estructuralmente todos los módulos que estén dentro de esta área CAN tracción, ¿sí?, van a trabajar, van a estructurar su velocidad de datos o transmisión de datos a esta velocidad, donde independientemente de los niveles de voltaje estructurados en palabras o bits, definitivamente la velocidad de trabajo son 500 kilobits y todos los módulos agregados o abonados dentro de la red, incluido la dirección asistida, tendrán la opción entonces de estar transmitiendo y recibiendo datos, así como el procesamiento, y esto constituye el hecho característico que una dirección asistida forma parte del CAN de tracción y es necesario, ¿sí?, que el CAN de tracción esté operativamente al 100% para que entonces rija su actividad, ¿sí?, de trabajo que constituye el acto de lo que es la asistencia de la dirección. Entonces, vamos a resumir. Cuando nosotros decimos la palabra dirección asistida, quiere decir, primeramente, como ya nos quedó claro, estamos hablando de una ECU o un módulo inteligente. Cuando existe un módulo inteligente, quiere decir que este módulo no necesita que nosotros estemos accionando algunos botones
o estemos haciendo alguna perilla selectiva para poder accionar o darle cierta flexibilidad a lo que es el volante. Todo constituye el hecho de la flexibilidad del volante a condiciones que finalmente son requeridas, ¿sí? El módulo tiene la capacidad para dar mayor asistencia o mayor apoyo, hablando eléctricamente, a un servomotor para crear una suavidad en la parte del volante, ¿sí? O dar menos suavidad y crear una cierta dureza cuando entonces es necesario. Quiere decir que entonces la ECU, a partir de que entonces crea una comunicación y necesidad de información en la red, también tiene la capacidad de darle a un servomotor o a una motobomba, según sea el caso, electrohidráulica o electromecánica, tiene la capacidad de hacer disponible una fuente eléctrica o un flujo de corriente a un servomotor, ya sea trifásico o bifásico, para que entonces nos permita la suavidad que queremos al estacionarnos o la dureza a la hora de ir arriba de 100 kilómetros por hora y tomando ciertas curvas. Entonces, por eso es que se llama asistente, módulo inteligente asistente, ¿sí? Que nos va a dar la asistencia sin siquiera nosotros oprimir o seleccionar algo manual. Lo va a hacer en automático, ¿sí? Bien, entonces, ahora que entendemos que la ECU tiene esas capacidades, ¿sí? Tiene la capacidad, comunicación en red, ¿sí? Tiene la capacidad de la asistencia variable de dirección, así como tiene la asistencia del autodiagnóstico y autoprotección. Estamos hablando de un dispositivo, una computadora, una ECU, como quieran llamarle, en un estado de inteligencia que nos va a dar un resultado correcto en favor de lo que es el manejo, en este caso la flexibilidad del volante, sin siquiera nosotros seleccionar manualmente una actividad. Esto lo hará de forma automatizada, siempre y cuando esté operando en las condiciones que son requeridas. Bien, ahora que entendemos por qué entonces se le llama dirección electroasistida o se utiliza mucho la palabra asistencia, entonces tiene que ver con el hecho de un cerebro y características ya mencionadas hace un momento, ¿sí? Es entendible entonces que un área CAN tracción, tiene que establecer una comunicación perfecta para el desarrollo del trabajo de la dirección, y no nada más la dirección, sino todos los módulos que estén formando parte del CAN de tracción. Bien, con ello entonces vamos a pasar a la siguiente parte que quiero hacerles mención. Atención aquí. Ahí se ve el manual este. ¿Se ve el manual? Sí. Bien, atención aquí en la mención que hace esta parte teórica. Bien, quiero comentarles. Las direcciones electroasistidas tienen un inicio, ¿sí? Muy convencional en algunas marcas europeas, donde el puro sensor de velocidad establecía la dureza o la firmeza de parte del volante, ¿sí? Fue avanzando el tiempo para que entonces tuviéramos la condición que ahora mencionamos, un módulo inteligente compartiendo información en el área CAN tracción. Bien, una vez que hablamos de la parte del cerebro, una vez que hablamos de las capacidades que puede tener esta computadora, ¿sí? Es muy importante ahora el siguiente tema. De aquí parte que entonces nosotros empecemos a desarrollar un principio básico para que desarrollemos ese diagnóstico correcto que nos hace entender el hecho de que sabemos cómo operan las cosas. Aquí en esta página que ustedes están viendo aquí, ahí dice motor eléctrico de la dirección asistida. No vamos a leer en total, pero algo que sí vamos a entender es que finalmente, así como cuando decimos que el módulo de motor necesita información para ajustar el combustible, ajustar la aceleración, ajustar el tiempo de encendido, ajustar un sistema de distribución variable, etcétera.
necesita información propicia para poder ejecutar. Bueno, aquí el EQ de la dirección solo tiene como objetivo dar una asistencia eléctrica a lo que es un motor eléctrico. La dirección no se dedica directamente a comandar otra cosa que no sea el hecho de la actividad de asistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que la computadora o la EQ de la dirección dispondrá de la fuente eléctrica o a través de triplicadores de corriente de lo que sería la excitación de corriente para que entonces el motor eléctrico en sentido izquierdo o derecho nos permita, nos aborde la parte de la suavidad o la dureza que necesitamos en favor del tipo de camino que se tiene. Eso quiere decir que es muy importante que el motor eléctrico y la computadora estén desarrollando un monitoreo total a lo que es tanto la batería como el sistema de carga. Bien, ahí va la primera falla y lo primero que vamos a establecer de forma técnica nosotros, ¿sí? Es un hecho entonces que los módulos son inteligentes. Por lo tanto, un módulo que aporta un sistema de monitoreo o autodiagnóstico a su mismo sistema y que nada más se dedica a lo que es la parte del control de un servomotor o motobomba en cuestión de su fuente de energía, ¿sí? Maneja una estricta dirección, monitoreo, pero un estricto monitoreo en cuanto a lo que es su fuente eléctrica. Si tuviéramos problema de rendimiento en la batería, ¿sí? Si tuviéramos un problema de limitación, ¿sí? O avería en el sistema de carga, definitivamente ténganlo por seguro, ¿sí? El módulo de la dirección está hecho para limitar y bien desconectar si es necesario todo el acto de la asistencia de la dirección, quedando el sistema totalmente mecánico. ¿Sí? Bien, entonces que nos quede claro, lo primero que vamos a hacer en un diagnóstico es verificar que el sistema de carga y nuestra batería se encuentren en perfectas condiciones. Hay muchos de nosotros que empezamos o más bien antes de siquiera ingresar el escáner, hacemos una verificación del estado de la batería y sistema de carga, ¿sí? Antes de desarrollar ese posible diagnóstico a través de ingresar con el escáner. Entonces, nosotros hacemos muchas veces la prueba, ya sé que pues verificamos a través de la queja del cliente que las condiciones a veces se dan cuando se eleva el régimen de carga, se eleva los consumidores y es cuando se desarrolla la desactivación. Lleva una lógica total y si aparte leemos el código y el código código de falla registra algún problema de desactivación o limitación causado por, ¿sí?, el sistema eléctrico o el sistema de energía, entonces es total y es muy claro el hecho que acabamos de mencionar. Entonces, ¿sería imposible o sería incorrecto estar desarrollando pruebas de diagnóstico en un sistema donde la batería ya no tiene ningún tipo de eficiencia? Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar las direcciones asistidas es establecer el hecho de que la batería tiene que estar en óptimas condiciones. Si no, sería un tanto difícil el hecho de realizar un diagnóstico certero.